Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Chernóbil no terminó en 1986. Eso es lo primero que hay que entender antes de escuchar esta historia. Porque aunque la explosión ocurrió una sola noche, sus consecuencias no quedaron atrapadas en ese momento. No murieron con el humo, no desaparecieron con la evacuación, ni se extinguieron cuando el reactor fue sellado. Chernóbil siguió viajando, entró en cuerpos humanos, se escondió en células, se filtró en generaciones que ni siquiera habían nacido cuando todo ocurrió. La noche del 26 de abril de 1986, el mundo creyó que el desastre tenía una fecha, una hora y un lugar. Pero el verdadero daño empezó después, cuando el enemigo invisible comenzó a convivir con las personas. La radiación no hizo ruido, no dejó cicatrices inmediatas, no avisó, simplemente se quedó. En los días posteriores al accidente, miles de personas fueron expuestas sin saberlo. Bomberos, médicos, soldados, trabajadores de la central, habitantes de Pripyat y de pueblos cercanos. Muchos volvieron a sus casas convencidos de que lo peor había pasado. Algunos incluso creyeron que habían tenido suerte. Pero el cuerpo humano no olvida tan fácil. Al principio no pasó nada. O al menos eso parecía. Las semanas transcurrieron con una aparente normalidad. Sin embargo, dentro de esos cuerpos, algo ya estaba cambiando. La radiación ionizante había alterado células, dañado tejidos, modificado procesos internos que tardarían años en manifestarse. Ese fue el verdadero comienzo del desastre. Los primeros en pagar el precio fueron los llamados liquidadores. Más de 600,000 personas enviadas para contener las consecuencias del accidente. Soldados jóvenes, muchos apenas mayores de edad, enviados a limpiar escombros, a remover tierra contaminada, a trabajar sobre el reactor destruido. Les dieron trajes precarios, información incompleta y órdenes claras. Cumplir y callar. Muchos de ellos regresaron a casa como héroes silenciosos. No hubo desfiles, no hubo reconocimiento público inmediato. Durante años, sus historias quedaron enterradas bajo una narrativa oficial que minimizaba todo. Pero el cuerpo no podía mentir. Poco a poco comenzaron a aparecer síntomas extraños. Cansancio extremo, problemas respiratorios, pérdida de cabello, dolores inexplicables. Luego vinieron los diagnósticos: cáncer de tiroides, leucemia, enfermedades del sistema inmunológico. En algunos casos, la muerte llegó rápido. En otros, se tomó décadas. Lo más cruel fue que muchos médicos no podían, o no querían, relacionar estas enfermedades con Chernóbil. Durante mucho tiempo, el vínculo fue negado oficialmente. Admitirlo implicaba aceptar una catástrofe mucho mayor de la que se había reconocido, pero Chernóbil no solo dañó a quienes estuvieron allí, también dejó una herencia invisible. Mujeres embarazadas que habían sido expuestas sin saberlo, dieron a luz niños con problemas de salud, malformaciones, dificultades cognitivas, sistemas inmunológicos debilitados. Algunos sobrevivieron, otros no. Muchas madres nunca recibieron explicaciones claras. En las regiones cercanas a la zona de exclusión, comenzaron a registrarse patrones inquietantes. Aumento de cánceres infantiles, problemas hormonales, enfermedades raras. Todo ocurría lentamente, disperso, sin una explosión mediática. Eso hizo que fuera más fácil de ignorar. La tragedia no era un evento, era un proceso. Durante años, hablar de estos efectos fue casi un acto de rebeldía. Las víctimas sentían que su sufrimiento no existía oficialmente, que no había un lugar para su dolor en la historia. Muchos liquidadores murieron sin recibir compensación, sin reconocimiento, sin que su historia fuera contada. Otros viven hasta hoy con secuelas permanentes, cuerpos envejecidos antes de tiempo, vidas acortadas por una exposición que nunca eligieron. La herencia de Chernóbil no terminó en la primera generación. Estudios posteriores comenzaron a mostrar algo aún más inquietante: cambios genéticos,
alteraciones que podían transmitirse, hijos de personas expuestas que presentaban problemas de salud sin haber estado jamás cerca del reactor. El desastre había cruzado el tiempo. Para muchas familias, Chernóbil se convirtió en una palabra que no se decía en voz alta. Un miedo heredado. Un silencio incómodo. Porque, ¿cómo se explica que algo ocurrido antes de nacer pueda marcar toda una vida? En algunos pueblos de Bielorrusia y Ucrania, la vida siguió adelante, pero con una sombra constante. La gente cultivaba su propia comida sin saber si la tierra seguía contaminada. Bebían agua sin certeza. Vivían con una amenaza invisible que nadie podía medir sin instrumentos. La normalidad se volvió una ilusión necesaria para sobrevivir. Mientras tanto, el mundo avanzaba. Otras noticias, otros conflictos, otras tragedias. Chernóbil fue quedando atrás en la memoria colectiva. Para muchos, se convirtió en un capítulo cerrado de la Guerra Fría. Pero para quienes vivían con sus consecuencias, nunca se cerró. Uno de los aspectos más perturbadores de esta herencia invisible es que no tiene forma definida. No se ve en las calles, no se escucha en las noticias diarias. Vive dentro de las personas. Se manifiesta en diagnósticos tardíos, en hospitales, en estadísticas frías. No genera imágenes impactantes como una explosión, pero destruye con la misma eficacia. Con el paso de los años, algunos gobiernos comenzaron a reconocer parcialmente el daño. Se crearon programas de ayuda, compensaciones económicas, registros médicos. Pero para muchos llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Y para otros, nunca llegó. Chernóbil dejó una generación marcada por la incertidumbre. Personas que viven preguntándose si su enfermedad tiene origen en aquella noche. Padres que se preguntan si sus hijos cargarán con una herida que no se ve. El desastre se transformó en una herencia silenciosa, transmitida no solo genéticamente, sino emocionalmente. Hay algo especialmente cruel en este tipo de tragedias. No permite cerrar el duelo. No hay un final claro. No hay una fecha donde todo termina. Cada nuevo diagnóstico reabre la herida. Cada estudio científico recuerda que el pasado sigue presente. Y sin embargo, durante mucho tiempo, se intentó vender la idea de que todo estaba bajo control, que el reactor estaba sellado, que el peligro había sido contenido, que Chernóbil era solo un recuerdo. Pero mientras esas palabras se repetían, miles de personas seguían pagando el precio en silencio. La herencia invisible de Chernóbil nos muestra una verdad incómoda. Algunas catástrofes no terminan cuando dejan de ser noticia. Continúan en cuerpos anónimos, en historias individuales, lejos de las cámaras. Y cuando el daño no se ve, es más fácil mirar hacia otro lado. Pero esta historia todavía no está completa. Porque además de las personas, hay algo más que sigue allí. Algo físico, concreto, presente. Un corazón de metal y radiación que nunca fue destruido del todo. Un lugar que requiere vigilancia constante. Una amenaza que no duerme. En la segunda parte, vamos a entrar en ese otro aspecto de Chernóbil, el que no tiene rostro humano, pero sigue despertando miedo. El reactor que aún respira bajo capas de acero y concreto. Porque Chernóbil no solo vive en las personas, también sigue ahí, esperando que el mundo no se olvide de él. Chernóbil no es solo una historia de personas enfermas, pueblos evacuados y generaciones marcadas. Chernóbil también es un lugar que sigue activo. No activo como una central eléctrica, sino activo como una amenaza latente. Un sitio que exige vigilancia constante, tecnología extrema y atención internacional permanente. Porque debajo de capas de acero, concreto y silencio, el reactor destruido todavía existe. Después de la explosión de 1986, la prioridad fue una sola: contener, no entender, no sanar, no reparar, solo cubrir. En apenas unos meses, miles de liquidadores construyeron a contrarreloj una estructura gigantesca conocida como el sarcófago. No era una solución definitiva.
Era una venda apresurada sobre una herida abierta, un escudo temporal para evitar que el material radiactivo siguiera escapando al ambiente. Ese primer sarcófago se levantó en condiciones extremas, altísimos niveles de radiación, turnos de trabajo de segundos o minutos, decisiones improvisadas. Nadie sabía exactamente cuánto iba a durar. Solo sabían que tenía que estar listo rápido. Y así fue. El mundo respiró aliviado. El monstruo estaba encerrado. Pero el problema nunca fue solo encerrar el reactor. El problema era que adentro seguía ocurriendo algo que no podía detenerse. El núcleo fundido, una mezcla letal de combustible nuclear, metal y concreto, quedó atrapado dentro. Esa masa, conocida como el pie de elefante, siguió emitiendo radiación durante décadas. No se apagó, no se enfrió del todo, simplemente quedó allí. Con el paso de los años, el sarcófago comenzó a deteriorarse. Grietas, filtraciones, estructuras debilitadas. Ingenieros y científicos sabían que era cuestión de tiempo antes de que fallara. Un colapso podría liberar nuevamente polvo radiactivo al ambiente. No una explosión como la de 1986, pero sí una contaminación peligrosa para Europa. Durante décadas, Chernóbil se convirtió en un lugar que nunca podía ser abandonado. Técnicos, militares y científicos continuaron trabajando allí, monitoreando niveles de radiación, reforzando estructuras, improvisando soluciones. El sitio no podía quedar solo, porque aunque nadie viviera allí, el reactor seguía vivo. La zona de exclusión, un área de 30 kilómetros alrededor de la central, quedó marcada como territorio prohibido. Ciudades enteras abandonadas, escuelas con libros abiertos, hospitales con camillas oxidadas, juguetes tirados en el suelo. El tiempo se detuvo, pero la radiación siguió su curso invisible. A lo largo de los años comenzaron a circular historias inquietantes. Incendios forestales dentro de la zona, capaces de levantar cenizas contaminadas y llevarlas a cientos de kilómetros. Animales mutados, árboles deformes, lugares donde la radiación seguía siendo letal incluso décadas después. Chernóbil no era solo un sitio histórico, era un experimento forzado a escala real. En 2016, 30 años después del accidente, se colocó una nueva estructura monumental. El nuevo confinamiento seguro. Un arco de acero gigantesco, más alto que la Estatua de la Libertad, diseñado para cubrir completamente el viejo sarcófago. Fue una de las obras de ingeniería más complejas de la historia. Costó miles de millones, y la colaboración de decenas de países. Ese nuevo escudo no destruyó el reactor, solo lo aisló mejor. Está diseñado para durar 100 años. 100 años de contención, mantenimiento y vigilancia. 100 años en los que alguien deberá asegurarse de que nada falle. Porque si falla, el pasado podría volver a escaparse. Y aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué pasa después de esos 100 años? Nadie tiene una respuesta clara. No existe una solución definitiva para el material radiactivo que quedó dentro. Removerlo es extremadamente peligroso. Dejarlo también. Chernóbil se convirtió en un problema heredado por generaciones futuras. El reactor es ahora una especie de tumba radiactiva. No se visita, no se toca, solo se observa a distancia. Sensores, cámaras, robots. La tecnología reemplazó a los humanos porque el lugar sigue siendo demasiado peligroso. Incluso hoy, hay zonas dentro del complejo donde entrar significaría una exposición mortal. Mientras tanto, el mundo sigue adelante. Nuevas centrales nucleares, nuevos debates sobre energía limpia, nuevas promesas de seguridad. Pero Chernóbil permanece como un recordatorio constante de lo que ocurre cuando todo falla. No como una lección del pasado, sino como una advertencia activa. La ironía es brutal. La naturaleza comenzó a reclamar la zona de exclusión. Bosques crecieron, animales regresaron, ecosistemas se adaptaron. Desde el aire, Chernóbil parece casi un paraíso salvaje. Pero debajo de esa vida aparente,
El peligro sigue intacto. Un paraíso construido sobre una herida radiactiva. Algunos turistas visitan Pripyat hoy. Caminan por calles vacías, sacan fotos, observan edificios en ruinas. Para ellos es una experiencia inquietante, casi estética. Pero muy pocos comprenden que a pocos kilómetros, bajo toneladas de acero, hay un reactor que sigue exigiendo atención constante. Un error humano, una guerra, un abandono prolongado, podrían cambiarlo todo. Porque Chernóbil también es vulnerable al presente. Conflictos armados, crisis económicas, cambios políticos. El sitio depende de estabilidad, cooperación internacional y recursos. No es un monumento que pueda olvidarse. Es una responsabilidad permanente. Chernóbil no terminó en 1986 porque nunca se cerró realmente. Se encapsuló, se escondió, se postergó. El tiempo no lo borró. Solo lo cubrió con capas cada vez más complejas de tecnología y silencio. El reactor sigue allí, inmóvil pero activo, como un corazón que late lentamente bajo tierra. No grita, no explota, no se muestra, pero existe. Y su sola existencia nos recuerda que hay errores que no se pueden deshacer, solo contener. Esta es la verdadera historia de Chernóbil. No un accidente aislado del pasado, sino una presencia continua. Una cicatriz que el mundo todavía está aprendiendo a cuidar. Porque mientras ese reactor siga necesitando vigilancia, mientras haya personas dedicando su vida a que no vuelva a despertar, Chernóbil seguirá siendo parte de nuestro presente. Y quizá lo más inquietante de todo es esto. El día que el mundo deje de mirar a Chernóbil, ese será el día en que el verdadero peligro comience.